Saludos amigos, amigas, ya estamos en la franja de radioconsultorios de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Desde 1410 amplitud modulada y las estaciones FM de este sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, les damos una cordial bienvenida. ¿Qué conversaciones necesita la paz? Es el título del actual ciclo que presentamos en el Instituto de Estudios Políticos y la emisora cultural. Hoy nuestra coordinadora académica al aire, Irene Piedrahita, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Operación Sonora, William González. Una pausa para que estemos con ustedes y nuestra invitada del día. Dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía Mejía. Ya regresamos. Bienvenidos y bienvenidas. Franja de radioconsultorios del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y la emisora cultural. ¿Qué conversaciones necesita la paz? Nuestra coordinadora académica la saludamos hasta ahora, Irene Piedrahita, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos. Profe, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, buenas tardes, muchas gracias por la invitación de nuevo y por este ciclo de conversaciones que estamos teniendo. Nuestra invitada esta tarde es Salomé Gómez Corrales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad, con quien abordaremos todos esos temas de la comisión y del grupo de trabajo. Salomé, bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan. Muy agradecida de esta invitación tan emisora, Irene. Gracias a usted por acompañarnos. Profesora Irene, breves titulares de los temas que abordaremos con Salomé en desarrollo de nuestro programa de hoy. Claro, Alex, pues hoy la idea es que vamos a conversar sobre la verdad de las mujeres. Este es el nombre que le hemos dado al programa de hoy en el marco de las conversaciones que necesita la paz. Lo hemos pensado justamente como un espacio para profundizar sobre uno de los capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad, donde pues además en esta entidad hubo un ejercicio muy riguroso y sistemático de escucha de mujeres y de personas LGBTIQ+, que queremos reconocer desde la voz de una de sus protagonistas. Por eso hoy nos acompaña Salomé Gómez Corrales. Ella es directora del Grupo de Género de la Comisión de la Verdad. Ella es feminista, es antropóloga, pues con estudios de género, pues y una amplia experiencia, pues tanto en cargos públicos en el país. Ella es integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, pues que es, digamos, uno de los movimientos nacionales de mujeres más importantes que tiene Colombia. Y pues Salomé justamente se encargó de liderar la escucha y la transversalización del enfoque de género en la comisión, así como la escritura del capítulo Mi cuerpo es mi verdad, uno de los capítulos de la comisión que se concentra justamente en las violencias que recibieron mujeres y personas LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado. Con ella estaremos conversando hoy pues para hablar justamente sobre qué implicó este trabajo, qué implicó esa experiencia del grupo de trabajo de género y a partir de allí entonces qué hallazgos específicos de los que podemos conversar hoy para hablar sobre mujeres y personas LGBTI en el marco del conflicto armado. Entonces, bueno, pues le daré la palabra entonces a Salomé. Pues quisiera hacerte una primera pregunta, justamente pues como por tu experiencia de trabajo en la comisión. ¿Qué significó para ti como mujer feminista trabajar en esta entidad y tener a cargo esta tarea tan fuerte de plantear el enfoque de género y todo el trabajo que se hizo desde el grupo? Bueno, pues muchas gracias, Irene, por esa presentación tan generosa que haces de mi perfil, de mi trabajo. Yo diría que ha significado para mí la comisión un gran reto, un gran compromiso ético y político por la paz, no solamente por poder visibilizar lo que le ha pasado a las mujeres y a las personas LGBTIQ+, sino por poder presentarle, digamos, al país y poder esclarecer, ¿no?, como esas causas, esos factores de persistencia. Entonces, un reto inmenso, porque lo único que quedaba claro un poco cuando empecé mi trabajo era que la comisión debía, primero, conformar un grupo de trabajo de género y segundo, que ese grupo de trabajo de género pudiese acompañar todas las labores, los objetivos, las acciones que adelantara para poder garantizar el enfoque de género, que parece una cosa sencilla, pero que es compleja, que puede ser, digo yo, todo mucho o puede ser poco, y creo que pues hicimos un trabajo muy juicioso, con muchísimo compromiso. Y finalmente yo diría que también ha significado para mí pues unos impactos también en mi vida
personal, familiar, esta escucha profunda de tantos dolores no es fácil y de todos los retos que tuvimos que atravesar también a lo largo de estos 4 años desde la etapa de alistamiento hasta esta etapa final en la que nos encontramos ya de socialización de nuestro informe y de nuestro capítulo específico sobre mujeres y personas LGBTIQ+. Creo que efectivamente, como lo dice Salomé, el enfoque de género parece una cosa sencilla, pero pues justamente tener esa mirada, tener esa sensibilidad también, diría yo, es muy complejo. Y eso implica también hacerlo plausible o hacerlo, digamos que posible para los distintos equipos de la comisión. Justamente, pues el grupo de trabajo de género tuvo varias tareas en la comisión, pues entre ellas transversalizar ese enfoque en los distintos equipos, acompañar la escucha de las mujeres, pero también tenía un gran reto, creo yo, y es que esta es la primera comisión de la verdad del mundo que cuenta con este enfoque desde su inicio. Entonces quisiera que nos contaras un poco más cómo fue creado este grupo de trabajo y metodológicamente cómo fue pensado este enfoque en la comisión de la verdad. Bueno, pues un ejercicio de memoria también aquí grande para este espacio. Primero decir que además de ser la primera, digamos, comisión de la verdad con este reto de conformar un grupo de trabajo de género, también creo que fue un reto para la comisión, en este caso, tener comisionadas al interior, ¿no? Que entendieran, comprendieran y lideraran. Entonces, primero decir que fue un gran avance, un resultado y un logro que las comisionadas Alejandra Miller Restrepo estuviera allí, ¿cierto? Una mujer también comprometida con la paz, del movimiento de mujeres, docente de la Universidad del Cauca, un departamento también que ha estado tan afectado, que hayamos contado también con la comisionada Ángela Salazar, que lastimosamente pues esta pandemia se la llevó, y la comisionada Patricia Tobón, que representa a los pueblos étnicos y que también ha sido una aliada de este enfoque, ¿no? Para su mirada interseccional. Entonces, lo primero, creo que eso eran 3 mujeres, 3 comisionadas que también estaban allí como con estos retos y estos compromisos. Lo segundo es que fue pensarse, digamos, el grupo, cómo íbamos a poder garantizar, primero conformar un equipo que quizás reflejara las diversidades de las mujeres, las diversidades también de las personas LGBTI, que conocieran sobre el proceso de paz, que representaran también las diversidades étnicas de las mujeres. Entonces mi primera tarea allí fue cómo pensarse estas metodologías y cómo identificar esas personas que debían hacer parte. Durante este tiempo, pues el equipo, digamos, tuvo grandes retos y estuvo conformado de maneras diversas, pero estuvo conformado por mujeres étnicas, con mujeres con diversidades sexuales, creo que esto es muy importante, o de orientaciones sexuales, diferencias en edades, también tuvimos mujeres muy jóvenes. Yo quiero resaltar aquí, por ejemplo, el aporte tan grande que hizo la academia, tener chicas, estudiantes, pasantes que se formaron en la Comisión de la Verdad y especialmente en el grupo de género, ¿no? Que hicieron sus pasantías desde distintas universidades y que tenían el interés de hacer parte y de comprender de qué se trataba el enfoque de género, ¿no? Mujeres también que veníamos de distintos territorios, eso también es bien importante, más que y de distintas, por supuesto, formaciones, disciplinas y experiencias, y allí pues nos volcamos todas nuestras experiencias a poner lo mejor de cada uno, cada una también, personas trans, por ejemplo, tuvimos en el equipo y esto fue importante. Principalmente ha estado conformado por mujeres, justo porque el ser mujeres nos permitía, digamos, comprender y ponernos más en el lugar de las otras, de las víctimas, en este caso, y de las personas LGBTI, ¿no? Como que alguien que haya vivido lo que íbamos a hablar, pues permitía una mayor comprensión. Y creo que un tercer aspecto que resaltaría fue que hicimos un ejercicio de diálogo plural, amplio, diverso, al que llamamos principalmente, en primera instancia, digamos, a las grandes organizaciones, plataformas del movimiento feminista, del movimiento social de mujeres, del movimiento LGBTI, la academia y cooperación. Sí, les llamamos a que nos ayudaran a pensarse esa metodología, cómo iba a ser, y por eso, por ejemplo, conformamos nuestra mesa de asistencia técnica al grupo de género en el que participaron estas organizaciones de estos distintos sectores y que nos acompañaron, creo que desde el día cero, pensarnos las metodologías y después acompañarnos en la implementación, y hoy pues son también nuestras grandes aliadas y aliados de este proceso de la comisión.
Y efectivamente creo que ahí había un trabajo muy fuerte, como tú lo dices, desde este grupo de trabajo, no solamente pues como de garantizar el enfoque, digamos que visto a secas, sino justamente de poder entender que como mujeres somos diversas y que ello no implica una categoría homogénea o también personas LGBT no implica una forma específica de estar en el mundo, ¿cierto? Sino que hay que entender y atender justamente a esa diversidad y a esas posibilidades que tenemos en ese sentido. Y pues como lo cuentas, creo que así fue pensada la escucha de la Comisión de la Verdad, pues que ya por las cifras que hemos visto, por lo que se ha ido publicando sobre el informe, sabemos que al menos escucharon a 30.000 personas que contribuyeron con su relato pues en todo el proceso de despliegue del trabajo de la entidad. Quisiera preguntarte justamente por el lugar que tuvieron en la escucha las mujeres y las personas LGBTIQ+. Bueno, creo que han tenido sin lugar a dudas un lugar protagónico y esto por varios elementos. Uno, porque pues las mujeres son las que, digamos, son esas víctimas sobrevivientes de este largo conflicto, ¿no? Además de ser las víctimas sobrevivientes porque les mataron a sus esposos, les secuestraron a sus hijos, les reclutaron a sus hermanos, a sus hijos, les desaparecieron a sus hijos o a sus hijas, ¿cierto? Ellas, digamos, pues son víctimas directas del conflicto, ¿cierto? Y víctimas también en correlación con los hechos y con sus familiares. Entonces, al ser, digamos, como las principales sobrevivientes, pues sabíamos que teníamos ahí la garantía de sus voces y que ellas podían realmente dar cuenta que no era posible tener un relato y una narrativa del conflicto armado sin la participación de las mujeres. Voy a hacer el énfasis en las mujeres para hablar ahorita después un poco como de la particularidad de las personas LGBTIQ+, que fue un reto adicional, digamos, al trabajo con las mujeres. Entonces, esto significó un ejercicio primero de generación también de confianza, que las víctimas primero entendieran el sentido de la comisión, que era una entidad extrajudicial y que era muy importante sus voces para poderle explicar al país no solamente lo que les había pasado, sino cómo lo habían afrontado, cómo lo habían resistido y qué recomendaciones daban o darían las mujeres y las víctimas para la no repetición del conflicto. Entonces este fue un ejercicio pues de una escucha, yo digo que cuidada, transformadora, porque el primer mensaje que le dimos a las mujeres es que les creíamos, no poníamos en duda su palabra, lo que nos iban a contar. Por supuesto la información iba a tener que ser contrastada, ¿cierto? Para ser ratificada o para decir no era por allí un poco o más allá de lo que han dicho la academia o lo que han dicho las organizaciones. Entonces fue una escucha, digo yo, como horizontal también, que fue también una escucha no realizada solamente, digamos, desde la comisión como una entidad estatal, sino de la mano de las propias víctimas, de las organizaciones, de estas organizaciones que han venido trabajando en el país desde los territorios y que además fue una escucha que yo creo que fue transformadora, vuelvo a decir, con principios también, digamos, como de sanación. Muchas de las mujeres que dieron, por ejemplo, su testimonio, que fueron las que principalmente dieron sus testimonios, no más del 52% de quienes dieron sus voces a la comisión fueron las mujeres, pues muchas dicen que el simple hecho de haber contado y que una entidad les creyera y su voz fuera escuchada para ellas ya significaba mucho. Muchas de estas mujeres víctimas también que dieron su testimonio a la comisión lo habían contado por primera vez. ¿Sí? Por ejemplo, mujeres mayores que habían vivido, no sé, un hecho de violencia sexual cuando eran jóvenes, nunca lo habían querido contar o porque no les creían o porque les daba vergüenza o porque no conocían, digamos, la ruta o porque no creían en el Estado, debo también decirlo, ¿no? Entonces que lo hayan contado y hayan dicho, lo decimos porque sobre todo queremos que esto no se repite porque consideramos que es importante, pues fue realmente creo que muy transformador y fue una gran, digamos, como lección también para toda la Comisión de la Verdad. Y aquí yo también quisiera rescatar, Irene, que el trabajo, digamos, y la garantía del enfoque no estuvo solo a cargo del grupo, nosotros orientábamos, aquí lo pudimos garantizar porque nuestros equipos territoriales, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Antioquia, Eje Cafetero, que es quizás donde más nos estén escuchando, digamos, con este programa, pues se encargaron de llegar a los lugares más recónditos, también de hacer acciones afirmativas diferentes para garantizar
las voces de las mujeres que fueran escuchadas en espacios dignos, que las mujeres pudieran llegar con sus hijos e hijas a dar sus testimonios si era necesario, con sus acompañantes, que se les brindara el acompañamiento psicosocial que muchas veces se requería para escucharlas, ¿no? Entonces, pues ahí hay muchísimos elementos. Y finalmente yo quisiera entonces también decir la particularidad también de la escucha de personas LGBTI. Eso también significó un gran reto. El primer reto fue generar confianza. Digamos, lo primero que identificamos es que son víctimas que desconfían, como en términos generales, del Estado y de la sociedad. No solamente del Estado, porque pues ha sido también el Estado quien ha vulnerado sus derechos más allá de lo que ha pasado en el marco del conflicto armado, sino que además pues sienten que las violencias que vivieron en el conflicto armado también estaban legitimadas por un silencio de la sociedad, ¿no? Que consideraba que lo que les estaba pasando prácticamente que se lo merecían por romper con esos estereotipos o roles. Entonces fue muy difícil poder llegar como a las víctimas LGBTI, pero lo hicimos posible porque trabajamos de la mano de esas organizaciones que tenían trabajo en territorio, como Caribe Afirmativo, como Colombia Diversa y como Plataforma LGBTI por la Paz, 3 grandes plataformas que vienen trabajando en el país en términos de garantía de sus derechos y de la construcción de paz y del enfoque de género en la justicia transicional. Creo que efectivamente, pues como lo mencionas, fue un proceso retador, creo que en 2 sentidos, pues tanto para generar esa confianza justamente con personas LGBTI, pero también con las mismas mujeres, donde creo que en este tipo de violencias emergen pues no solamente como esas violencias directas del conflicto armado, sino también un sentido que termina revictimizando a quienes dan su testimonio, a quienes se acercan a estas instituciones y a quienes, digamos, que hacen parte pues como de estos procesos de reparación o transicionales pues como los que estamos viviendo en Colombia. Yo quisiera hacerte una pregunta también sobre lo que implicó esa escucha o esa atención particular, digamos, como a esas formas de afrontamiento, a esas afectaciones que tenían tanto mujeres como personas LGBTI, pero quisiera preguntarte por el cuidado de los equipos mismos, ¿cierto? Porque sé que también ahí no había una pregunta solamente pues como por fuera de, sino que también en la comisión lo psicosocial era muy importante para entender también qué estaba pasando con quienes escuchaban, con quienes estaban haciendo parte de ese trabajo, y quisiera preguntarte cómo se pensó metodológica y políticamente, creo yo, el enfoque psicosocial desde un enfoque de género, sobre todo pensando para quienes estaban a cargo de ese proceso de escucha. Gracias por esta pregunta. Yo he sentido en este poquito tiempo después de la entrega general de nuestro informe el 28 de junio, ¿no? Como también muchas preguntas alrededor de esto, ¿no? También los impactos del equipo de la comisión. Como dice, creo que nuestro presidente Pacho de Rú, la comisión no es un trabajo, ¿no? Es un hito en la vida de uno como persona, como ciudadano, como profesional. Así lo asumimos y se ratificó durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces, por fortuna también, digamos, esta comisión tuvo un grupo psicosocial que se encargaba no solo de acompañar, orientar a las víctimas, sino también a los equipos de la comisión. Entonces, trabajamos de la mano con este equipo, donde hablábamos también de nuestros dolores, donde nos brindaban algunas herramientas también para acompañar a las víctimas, para nosotras mismas. Y yo creo que también el ejercicio que el grupo de género estuviese conformado por mujeres también que veníamos, digamos, del movimiento feminista, donde llevamos muchos años trabajando por una ética y una práctica del cuidado, del autocuidado, que regularmente no siempre lo vamos a hacer como quisiéramos, pues sí nos ha permitido también como acoger otras herramientas propias, ¿cierto? Más allá de lo que se plantee desde la academia o las distintas herramientas ya psicosociales que hay también en el país para trabajar, digamos, con las víctimas con el enfoque, sino que también recogíamos estas experiencias de las propias víctimas de las mujeres, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea como en el camino, más que pensárnoslo desde antes, era en el camino siempre estaba presente la emoción. Yo quiero darle fuerza aquí a la emoción en nuestro enfoque también de género, es decir, la emoción siempre estuvo presente en la escucha, es decir, que este es un informe que se ha escrito con las lágrimas que hemos escuchado, con la rabia, con el dolor también que nos han presentado las víctimas, que hemos tenido, creo yo, que tramitarlo a través de las letras, de poder escribirle, darle voz a
a esas víctimas, y yo creo que pudimos salir adelante, digamos, de todo este proceso, porque siempre tuvimos presente que a pesar de que había un dolor profundo en lo que nos narraban, también estaba la voz de la fuerza de las mujeres, ¿no? Decir, aquí estamos, resistimos, persistimos, creemos en la Comisión de la Verdad, creemos en la importancia que se narra la verdad desde las mujeres, para la sociedad en general. Entonces siempre estaba ahí como su voz y su fuerza, ¿no? Y era, si las víctimas fueron capaces de hacer esto, nosotras acá desde el equipo, ¿cómo no vamos a ser capaces, digamos, de sacar y salir adelante, digamos, con este compromiso? Entonces fueron muchas herramientas, el trabajo del autocuidado colectivo. Bueno, como les decía, creo que también este país tiene un gran reto, ¿cierto?, en que las entidades, por ejemplo, del Estado, las organizaciones que trabajan con las víctimas también avancen, ¿no?, en el cuidado de los equipos, ¿no? Quienes hacemos parte de las entidades, pues también nos movilizamos, el dolor nos duele, hay que saberlo tramitar, y creo que el país está corto en esto, ¿no? No en vano, nuestro informe y nuestro capítulo da cuenta de los impactos diferenciados, ¿cierto?, que han tenido las mujeres en su salud mental, en su salud sexual y reproductiva, digamos, una mirada de la salud integral, y pues ahí también quienes trabajamos no estamos exentos de estos impactos. Creo que eso es muy importante justamente porque cuando pensamos una escucha digna, cuando pensamos una escucha transformadora, como lo mencionabas ahorita, pues creo que también hay que pensar en esa ética de quien escucha y cómo está ese que escucha o esa que escucha frente a esos relatos, ¿cierto? Y creo que por eso ese enfoque psicosocial también, digamos que es parte integral, pues como de ese ejercicio de la comisión. Justamente con eso último que decías, Salomé, yo quisiera empezar a abordar un poco más, pues como los hallazgos que ha tenido la Comisión de la Verdad en materia del enfoque de género, y específicamente pues como poder mirar de una manera como más profunda qué fue lo que pasó en ese capítulo de Mi cuerpo, mi verdad. Quisiera preguntarte inicialmente por un tema pues que sé que fue parte de las discusiones que se tuvieron en el equipo, que es frente a las violencias sexuales y las violencias basadas en género. ¿Cómo comprendieron estas dos categorías en el trabajo que hizo el grupo y que pues, luego se verá reflejado en los próximos días en el capítulo una vez esté publicado? Bueno, pues también entonces aquí darles, ¿no?, la noticia, la primicia. Nuestro volumen sale publicado, sale el 21 de julio, ¿no? Entonces allí está también para que porfa lo revisen, lo empiecen a leer. Es por supuesto, un texto grande, ¿cierto?, para poder comprender allí. Yo voy a traer aquí como algunos elementos. Lo primero es que, digamos, desde el análisis del enfoque de género, cualquier hecho victimizante, cualquier violación a derechos humanos puede ser analizada desde el enfoque de género, y así ha sido, digamos, trabajado en la comisión. Esto quiere decir que las mujeres sufrieron todas las violencias en el marco del conflicto armado, la desaparición forzada, la persecución, la amenaza, el homicidio, y que esto se puede analizar allí desde el lente, digamos, del enfoque de género, ¿no? Por qué los factores, los impactos son diferentes para los hombres o para las mujeres. Pero hay algo que sí es muy particular, y han sido las violencias sexuales y las violencias reproductivas, que quizás son esa expresión mayor de las violencias de género. Nuestro volumen da cuenta que, por ejemplo, de las más de 1000 mujeres o personas LGBTI que nos dieron su testimonio y que narraron que fueron víctimas de estas violencias, que lo hicieron también tanto hombres como mujeres, el 86% aproximadamente de estas violencias fueron mujeres. Hay un porcentaje mucho menor, creo que alrededor del 12% de hombres, y esto también es importante decirlo. A todos, como les decía, digamos, a todas las víctimas, independientemente de ser hombres o de mujeres, les preguntábamos si habían sufrido, por ejemplo, violencias sexuales o reproductivas, y ahí las principales víctimas, sin duda alguna, han sido las mujeres. De las más de 1000 mujeres que dieron su testimonio a la Comisión en relación de violencias sexuales, el 86% eran mujeres y aproximadamente un 11-12% lo fueron los hombres. Esto muestra allí que este ha sido, digamos, un patrón, que ha sido una violencia cometida por los distintos actores armados, guerrillas, por supuesto las FARC, que ha sido, digamos, pues por supuesto por ser el firmante del acuerdo,
pues dieron muchas voces también sobre eso, pero están las FARC, están otras guerrillas, están los grupos paramilitares y también la fuerza pública, ¿sí? Entonces, pues ahí aparecen estos hechos, creo que son muy importantes. Entonces, esas violencias sexuales aparecen como una expresión de las otras distintas violencias y como violencias particulares que vivieron las mujeres. Lo mismo, digamos, ocurrió con las personas LGBTI. Lo que pasa es que sobre eso, pues, ha tenido, digamos, unas particularidades, ha tenido unos impactos también diferentes a muchos hombres, por ejemplo, gays o bisexuales o trans fueron violados, ¿no? Como con ese un poco mensaje de los actores armados que a través de una violación se les corregía su orientación sexual o su identidad o expresión de género. Entonces, en cada sección tenemos un análisis particular sobre estas violencias. Y adicional, digamos, como a las violencias de género, es importante resaltar que nuestro volumen habla y hace un análisis también del lugar del patriarcado como un factor de persistencia de estas violencias, y damos cuenta también de lo que denominamos el continuum de violencias de género. Es que hemos hecho un análisis también sobre esas violencias que vivieron mujeres o personas LGBTI más allá del conflicto armado, es decir, si las víctimas habían vivido violencias previo a los hechos que narran el marco del conflicto, si vivieron violencias en su casa, en la escuela, en la calle, en el trabajo, y si posterior también a lo que vivieron en el conflicto estas violencias se seguían dando. Y pues sin duda alguna sale esto con mucha fuerza. La mayoría de las víctimas, mujeres o personas LGBTI, han vivido violencias en otros ámbitos. Entonces hicimos todo un análisis del continuum de violencias con las particularidades, por ejemplo, para las mujeres negras, afrodescendientes, para las mujeres indígenas de algunos pueblos también que nos dieron su voz sobre esto. Y por supuesto también ahí con el análisis diferente del continuum de violencias de género contra personas LGBTI. Entonces, pues allí como todo lo que confluye, que es el lugar también, vuelvo a decir, como de el patriarcado en la legitimidad de estas violencias. Y finalmente decir que son violencias que, vuelvo a insistir, cometieron todos los actores armados, y que todos los actores armados en general lastimosamente siguen negándolas, ¿no? Esperamos que con nuestro volumen y estos hallazgos, pues esto también aporte a hacer un llamado al reconocimiento de responsabilidades, pues para que esto no se repita. Salomé, justamente, aunque usted obviamente nos habla de la no repetición, en un país como el nuestro que de alguna manera ha naturalizado una serie de comportamientos patriarcales, machistas, e incluso, como usted nos decía, por parte de la sociedad ante determinadas comunidades, estos insumos, ¿cómo van a ser trabajados o cómo deberían ser trabajados en ámbitos académicos, universitarios, incluso de construcción de política pública en ciudades donde no existe política pública en esta materia, para que el trabajo hecho por la Comisión de la Verdad y por este grupo de trabajo pues sea reflejado en esas garantías de no repetición? Muchas gracias, Alexandra, también por la pregunta. Yo quisiera iniciar diciendo algo que también es muy importante en clave de no repetición, y aprovechando tu pregunta y también en el lugar de los hombres en el conflicto armado, ¿no? Nuestro volumen también da cuenta de un análisis de las masculinidades guerreras, ¿no? Y cómo la masculinidad también tuvo un lugar en el conflicto. Creo que eso es muy importante también y novedoso para un análisis desde el enfoque de género. Entonces, nuestro volumen también tiene específicamente unas recomendaciones de no repetición específicamente para las mujeres, unas recomendaciones de no repetición exclusivas para las personas LGBTIQ+, adicionales a las que ya salieron, digamos, como nuestros hallazgos generales, y esas grandes recomendaciones para que no se repita el conflicto. Estas recomendaciones de no repetición, sin duda alguna, esperamos y creemos y confiamos que serán, digamos, la carta de navegación y de exigencia de las organizaciones de las víctimas para que esto realmente se vuelva una gran política pública, pero políticas públicas territoriales, que estas recomendaciones lleguen a la academia. Nosotros tenemos recomendaciones en relación con la educación, por ejemplo, cómo el país debe avanzar en una educación no sexista, ¿cierto? Donde podamos hablar de las diferencias, donde la diferencia no sea, digamos, la justificación para cometer una violencia.
En educación hay grandes retos para la transformación. Esperamos que tanto el volumen como las recomendaciones sean llevados a todos los ámbitos. La academia creo que tiene aquí un gran reto. Hemos querido escribir nuestro volumen también con unos mensajes, digamos, con un lenguaje el más sencillo que pudiéramos para que realmente esto pueda ser comprendido por los estudiantes, también por los jóvenes, pero también, digamos, por supuesto, desde la academia. Entonces, pues creo que hay mucho allí por trabajar. Tenemos recomendaciones en relación con salud, con el acceso a la justicia, con las transformaciones sociales también que debemos hacer y bueno, pues esperamos realmente que esto pueda llegar a cada casa de Colombia y que el volumen y todo el informe realmente sea como un texto de consulta obligada de los colombianos y de las colombianas, ¿no? Quiero también resaltar allí que esperamos que el volumen no sea solamente, digamos, el volumen que habla sobre mujeres y personas LGBTI solamente sea consultado por las mujeres o las personas LGBTI, no, lo que hay allí es una gran verdad que debe conocer toda la sociedad en general y que hay grandes llamados para los hombres, para las mujeres, para el Estado, para los responsables sobre lo que pues hemos analizado durante todo este tiempo. Salomé, yo quisiera también preguntarte allí un poco por algo que mencionabas anteriormente, frente a la manera como se han construido también estos relatos de la guerra, del conflicto armado, el lugar que han tenido también esas masculinidades guerreras, pero también un poco cómo fue el trabajo que hizo el grupo de trabajo de género y que se hizo pues en este volumen en particular frente a las mujeres que también participaron en la guerra como responsables o como victimarias. ¿Cómo fue el proceso de investigación con estas mujeres y qué hallazgos podremos encontrar en el informe de la comisión al respecto? Muchas gracias también por esta pregunta. Creo que desde el enfoque de género también tuvimos un gran reto y es, como tú dices, pasar de esta mirada como de los hombres, los grandes y los únicos responsables y las mujeres exclusivamente desde la mirada de ser víctimas. Sin lugar a dudas también las mujeres han participado de la guerra, por supuesto. Nosotros hemos hecho un análisis, ¿no?, con unos periodos pues políticos también. Nuestro esclarecimiento está desde el 1958, entonces por supuesto ahí en los distintos grupos que trabajamos y lo abordamos, mujeres excombatientes de FARC, pero del M-19, del EPL, mujeres también que hicieron parte, por ejemplo, de los grupos paramilitares y las mujeres que incursionaron, que decidieron muchas de ellas hacer parte, por ejemplo, de Fuerza Pública. Tuvimos un ejercicio, por supuesto, digamos, liderado por el grupo de género, por ejemplo. Durante 2 años escuchamos a mujeres excombatientes de grupos insurgentes, como FARC, M-19, EPL, que nos hablaron de su lugar al interior del grupo, y no solamente desde miradas que también sufrieron, por ejemplo, unas violencias de género al interior, sino de muchas que decidieron también estar allí, que fueron quienes brindaron las, digamos, ideas políticas y tuvieron un lugar y hacen, digamos, un reconocimiento que sin la participación de las mujeres, bueno, muchos conflictos también o las formas en que los hombres tomaban las decisiones hubiesen sido distintas o quizás hasta más graves. Entonces hay un análisis del lugar de las mujeres excombatientes. Por supuesto, nuestro foco estuvo centrado ya en clave de la investigación y de nuestro volumen, como nos lo dice nuestro mandato, de presentar los impactos diferenciados que tuvieron los hombres excombatientes versus los impactos que tuvieron de manera particular las mujeres. Ya tenemos memorias de estos procesos y lo presentamos más desde el diálogo social sobre todo lo que ellas hablaron, digamos, por ejemplo, durante estos 2 años con este espacio Mujeres Insurgentes. Pero también hablamos, por ejemplo, y profundizamos sobre violencias sexuales y reproductivas al interior también de las filas. En este caso, por ejemplo, de FARC, vamos a presentar un caso que profundiza sobre estas violencias. Pero el análisis es también, creo que muy novedoso, mostrar también que hay como siempre hay como un imaginario y una idea que las mujeres somos pacifistas por naturaleza, ¿no? Pues también hay un poco allí de todos estos impactos y hay unos ejercicios también de autonomía de muchas mujeres, o como por ejemplo el continuum también de violencias hizo que muchas mujeres terminaran vinculadas a un grupo, ¿no? Como si sufrían una violencia al interior de su casa,
por sus padres, por algún familiar, las llevó a salirse de su casa, o porque, por ejemplo, no tenían autonomía económica o no les dieron el acceso a la educación al Estado, o su familia decidieron, por ejemplo, ingresar a unas filas. O versus, por ejemplo, también las mujeres menores de edad que fueron reclutadas, por supuesto, y allí también tuvieron, digamos, unos roles, unos estereotipos, y también hicieron los roles como tradicionales de género, del cuidado, de la comida, de estar pendiente de los comandantes. Entonces, pues esperamos que esto también sea un análisis que aporte a todo ese esclarecimiento de la verdad y que nos muestre una mirada amplia que vaya más allá de esta mirada de víctima, responsable, victimario hombre y víctimas mujeres. Ligado a eso, Salo, a mí me impresiona mucho escucharte por dos cosas que has dicho, pues un poco en relación con ese continuum de las violencias y con ese lugar del patriarcado como un factor de persistencia del conflicto armado, pues que en efecto creo que todo lo que escuchó la comisión, todos los ejercicios también pues como que se preguntaron por estos temas desde el diálogo social y también desde la no repetición, pues nos apuntan justamente a mostrar estos dos elementos como esos factores de persistencia del conflicto armado. Pero ahora decías una cosa que me dejó pensando, pues, y que quisiera aprovechar este espacio también para preguntarte, y es la dificultad también que hay justamente desde los actores armados o desde los responsables por reconocer estas violencias contra mujeres y personas LGBTI. ¿Por qué es tan difícil reconocer que efectivamente estas violencias fueron parte de los repertorios del conflicto armado? ¿Por qué es tan difícil reconocer que fueron partes de la manera como se ha desarrollado la violencia en el país y que efectivamente también tuvieron un halo de sistematicidad muy fuerte? No sé cómo qué reflexión podremos hacer pues como al respecto. Bueno, yo creo que eso es como uno de los grandes retos también que tuvimos y que creo que va a persistir después de nuestra entrega. Yo pues voy a hablar aquí más que a título también de toda la comisión, como de mis propios análisis y reflexiones. Creo que el no reconocimiento de responsabilidad de haber cometido estas violencias sexuales y reproductivas tiene que ver con que son violencias que tienen, digamos, como una sanción social implícita, ¿no? Y que, por ejemplo, las violencias sexuales que se cometen por fuera del conflicto armado siempre hay como un gran rechazo. Segundo, porque creo que también en los diálogos que tuvimos con algunos de los responsables, por ejemplo, pues también hay realmente, digamos, no era evidente en las políticas, ¿cierto?, de los grupos armados, por ejemplo, de guerrillas, que era una estrategia de guerra, no sé, como podía parecer explícito el secuestro, la vacuna, ¿no?, que eso se escribía y siempre se dejó como que eso ocurrió sin la política, pero pues ahí está nuestro análisis, que si no había una política escrita, digamos, ¿cierto?, al respecto, pues qué hicieron también los grupos armados cuando se daban cuenta, los comandantes, que esto estaba ocurriendo y no hicieron nada para sancionarlo. Entonces era una violencia, digamos, que si bien en todos los grupos no estaba como una estrategia de guerra, los grupos armados no hicieron nada, que tiene que ver también cómo ha funcionado el sistema de justicia y la sociedad. Al final hay una sanción social, hay una vergüenza en relación con estas violencias, pero cuando ocurren, pues al final la impunidad persiste, se sigue poniendo la mirada en la víctima, ya no en el responsable, y pues sobre esto creo que tenemos grandes retos como sociedad y también como sistemas de justicia transicional. Y también, no sé, podría agregar que por supuesto también, y esto en relación con uno de los hallazgos principales y de nuestras afirmaciones de verdad, es el lugar de desprotección del Estado que han tenido las mujeres. Es decir, a las mujeres al no estado protegidas en la garantía de todas las violencias. Entonces, si a las mujeres en sus etapas el Estado no les garantizaba, por ejemplo, el acceso, ¿cierto?, a sus métodos de planificación familiar y todo, pues en los grupos armados, por ejemplo, al interior de filas, pues los grupos decían, si el Estado no las garantizaba, obviamente los grupos armados planteaban que, por ejemplo, ellos sí garantizaban estos accesos, ¿no? Y que obviamente al interior, por ejemplo, de los grupos armados, pues las mujeres no iban allá a reproducirse, y que al contrario ellos terminaban siendo como
el estado de las mujeres, ¿no? Entonces ahí esto lo planteo como una gran complejidad, una delgada línea que creo que pues tampoco logramos, digamos, esclarecer totalmente por qué no se logra el reconocimiento, pero esperamos que el volumen ayude a avanzar con esto desde el sector de la academia y de la justicia y en términos generales desde la sociedad. Pero es de lo complejo y los grandes retos que tuvimos allí también en todos nuestros análisis. Total, yo creo que ahí, como lo decías ahora, pues un poco con la pregunta que Alex te hacía frente a la no repetición y frente también a este lugar que tendremos pues desde las universidades, desde los centros de pensamiento, desde las organizaciones también de mujeres y el movimiento feminista, pues creo que ahí seguramente tendremos muchos materiales para poder profundizar sobre por qué es tan difícil reconocer esas violencias y justamente pues como sobre esas causas más estructurales de las mismas, pues que creo que ahí el trabajo que ha hecho la comisión y el grupo de trabajo de género es fundamental. Yo quisiera también preguntarte, Salo, por algo en estos días en el periódico El Espectador se publicó un artículo en el que hablaban del capítulo y en el que se señalaba como una de las principales conclusiones que la vida de las mujeres fue afectada por órdenes violentos que fueron impuestos por los sectores armados, también por la intervención del Estado con una visión militarista en estos lugares, pero también incluso por políticas mismas del Estado, como toda la política antidrogas, bueno, todo lo que tiene que ver con la aspersión con glifosato y por supuesto pues la incidencia del narcotráfico. Vemos que como lo decías ahora, las mujeres y las personas LGBTI también tienen un lugar protagónico en la guerra y pues es importante reconocerlos. Pero quisiera preguntarte, pues muy ligado a esa publicación que hacía El Espectador, si podemos profundizar un poco sobre esos órdenes violentos que se configuraron en el país y particularmente sobre esos órdenes que tuvimos, sobre todo en el departamento de Antioquia, que es justamente pues como uno de los lugares desde los que nos escuchan hoy. Uno de esos grandes también hallazgos y afirmaciones de verdad, ¿cierto? Por supuesto, como, digamos, hay unos órdenes territoriales distintos, ¿cierto? Del conflicto y cómo estos órdenes desde los distintos actores armados también, digamos, como que reconfiguraron el territorio, hicieron que cometieran violencias cierto específicas de género, digamos, si bien las mujeres y las personas LGBTI han vivido estas violencias a lo largo de todo, digamos, de todo el país y de todo el tiempo del esclarecimiento de la comisión, pues no fueron las mismas violencias, no sé, sexuales que cometieron grupos paramilitares en el Caribe, que las mismas violencias sexuales que pudieron haber cometido, por ejemplo, en la región del Pacífico contra las mujeres negras, por ejemplo, que había también allí un mandato, por ejemplo, un poco encontramos como de los cuerpos de las mujeres negras son cuerpos violables, ¿no? Para el disfrute, para el goce, como también allí habían, digamos, como todos unos estereotipos cruzados con el racismo, con la presentamos de cómo el conflicto, digamos, se ha reconfigurado y se ha dado de manera distinta en los territorios, pero a la vez también cómo las mujeres desde sus territorios, ¿no? Hicieron resistencia distinta y también, digamos, hicieron y transformaron, digamos, también allí estos conflictos. Creo que es importante también, y yo quiero invitar esto, Irene, a que realmente podamos leer el volumen. Por ejemplo, lo que ha presentado El Espectador, pues son unas luces muy, muy generales de lo que van a poder, de lo que se encuentra, digamos, en nuestro volumen, pero queremos también que la gente pueda entrar, leer, porque hay profundas explicaciones, digamos, no lograría yo tampoco como explicar allí lo que hemos logrado y hemos cuidado en escribir, y sobre todo porque más que el propio análisis que hemos hecho de escritura, es que creo que los mismos testimonios de las víctimas son los que van a lograr llevar a la sociedad en general a la comprensión de estas violencias. Las mujeres y las personas LGBTI dan cuenta, digamos, y lo explican en sus testimonios de una manera, digamos, detallada, que es lo que hace que al final el equipo de investigación pudiera decir, miren, aquí lo que está pasando es esto, hay una reconfiguración, hay unos órdenes patriarcales también, por ejemplo, de los actores armados, miren aquí aparece el lugar de la masculinidad guerrera, miren aquí, no sé, en territorios cocareros lo que estaba pasando con las mujeres, miren lo que vivimos específicamente las mujeres campesinas por el hecho
de ser campesinas o por el hecho de ser lideresas. Entonces, pues yo también quisiera hacer como la invitación a que no se queden solamente con lo que escuchemos allí en los medios, que nos ayuda muchísimo, por supuesto, en nuestra difusión, sino que podamos leerlo, puedan leerlo y sobre eso también empezar como ese gran debate ético, público y democrático que queremos sobre lo que allí aparece y está esclarecido. Y justamente hoy pues tenemos la publicación de este volumen, pues que creo que es importante esa invitación que estás haciendo, precisamente porque es lo que nos ayuda a poder comprender, ¿cierto? Creo que parte del ejercicio de este informe final no solamente se queda en la publicación o en la entrega a la sociedad, sino justamente en la apropiación. Y creo que allí pues hay un lugar muy importante que debemos tener como ciudadanos, como ciudadanas, pero sobre todo también como integrantes de comunidades académicas para acercarnos a este informe, para poderlo estudiar, debatir, comprender y pues por supuesto entonces desde allí apropiar. Creo que hoy justamente pues como con esto que nos cuentas, con este ejercicio que hoy hacemos pues de un poco dar como una abrebocas sobre lo que significa este volumen, de hablar de las verdades de las mujeres, de hablar de las verdades de las personas LGBTI y de ponerlas pues no solamente en clave de lo que pasó, sino un poco lo que tú decías ahora, de cómo pasa, también de qué forma se ha resistido, pues que creo que es un tema fundamental cuando hablamos del lugar de las mujeres en el conflicto armado y pues también un poco, bueno, qué recomendaciones se tienen para la no repetición, pues creo que eso justamente es a lo que apunta este capítulo y pues por eso será tan importante poderlo conocer y poder profundizar pues como en esas reflexiones que se tienen al respecto. Yo quisiera preguntarte, Salo, ya para finalizar y para que pudiéramos ir como también dando esos mensajes contundentes que queremos pues con los que se quede nuestra audiencia el día de hoy y bueno, en futuras conversaciones que tengamos, es que justamente este ciclo se llama ¿Qué conversaciones necesita la paz? Que es un nombre también que lo hemos puesto pensando fundamentalmente en que no solamente pues necesitamos digamos, como trabajos específicos de organizaciones específicas, sino que también como sociedad tenemos que darnos una serie de conversaciones para justamente poder llegar a la paz. Justamente mirando hacia el futuro, pues creo que hay unos retos que las mujeres tenemos también para aportar a los propósitos de la construcción de paz en el país y para poder aportar a la no repetición de la violencia y el conflicto armado, que es uno de los puntos centrales. Por eso, para cerrar, justamente quisiera preguntarte, pues, ¿qué conversaciones para vos crees que necesitamos para esa paz? Y bueno, ¿en cuáles podemos aportar de manera específica como universitarias y como mujeres también, pues, que nos movilizamos alrededor de la no repetición? Bueno, yo creo que necesitamos muchas conversaciones para la paz, todas las que sean posibles en todos los ámbitos posibles. En relación, digamos, como a nuestro trabajo y al enfoque de género, creo que necesitamos conversaciones sobre el continuum de violencias de género, por qué esto persiste, por qué el Estado no responde y no garantiza, digamos, los derechos a las víctimas. Creo que necesitamos conversaciones en relación con el acceso a la justicia y la demanda que tienen, las particularidades y los cambios que debemos hacer también como país en términos de la justicia y la necesidad de esta justicia transicional. Creo que en el político de las mujeres también, en el propio proceso de construcción de paz, ¿no? Las mujeres no solamente han sido víctimas o las personas LGBT, es decir, no es posible avanzar en el país sin nuestra participación, sin nuestras voces, sin nuestras demandas, sin la garantía de nuestros derechos. Creo que tenemos conversaciones y en relación también, digamos, con la academia, con esta historia oficial que ha anulado las voces de las mujeres, sigue siendo una academia contada muy desde el lugar de los hombres, desde el patriarcado. Entonces necesitamos en la academia conversaciones en relación con el informe, en relación con este volumen específico de mujeres y personas LGBTI, y necesitamos, creo que, conversaciones en relación con la diferencia, con el derecho a amar a los iguales, en este caso, por ejemplo, a que las personas LGBTI, por el hecho de amar, digamos, como de manera distinta a lo que nos impone la sociedad, pues esto no puede seguir siendo, por ejemplo, una justificación para ejercerles ningún tipo de violencias más allá de las que ya también se han ejercido en el marco del conflicto armado.
y creo que necesitamos también unas grandes conversaciones en relación con las políticas públicas diferenciadas y con estos, voy a decir también, en que lleguen los recursos necesarios también para que esto pueda concretarse en la garantía de los derechos de las mujeres. Salomé, antes de irnos, su mensaje a nuestros oyentes en Antioquia, en departamentos vecinos que tienen nuestra señal, porque estamos justamente en cercanías de la costa atlántica colombiana, parte del oriente del país, con relación al valor e importancia que tiene dentro del trabajo de la Comisión de la Verdad, lo que es este grupo de trabajo en materia de género. Pues mi mensaje primero de agradecimiento a todas las víctimas sobrevivientes de este conflicto en general, especialmente a las mujeres y las personas LGBTI por haber confiado. Sin sus voces no hubiese sido posible esta narrativa y el esclarecimiento de todo lo que le ha ocurrido. Y segundo, pues también hacer este llamado realmente a que podamos llevar este volumen y el trabajo a los espacios más cotidianos. Hay un lugar al que las mujeres regularmente, socialmente se nos ha reducido, la cocina, pero sin ese lugar también de la cocina, que es donde todos los días se resuelve y también se hace la vida en este país, pues alrededor también, digamos, de los espacios más cotidianos. Dialoguemos, hablemos sobre lo que está planteado, que podamos escucharnos. Yo diría también nuestra invitación como colombianos y colombianas, podamos escucharnos en nuestras diferencias y que realmente seamos capaces de avanzar en una solución dialogada, negociada, digamos, de los distintos conflictos que lastimosamente aún persisten en Colombia. Nuestra invitada en ese espacio, la radio pública del departamento de Antioquia. Hablamos de qué conversaciones debe tener la paz y, por supuesto, el agradecimiento a Salomé Gómez Corrales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad. Salomé, un abrazo, muchas gracias. A ustedes, Alexander, profesora Irene, de verdad, mil gracias por esta invitación y a todas las personas que pues, nos han escuchado. Mil gracias. Justamente nuestra coordinadora en términos académicos hoy al aire, Irene Piedrahita, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesor, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a vos, Alex, y por supuesto a Salomé. Creo que esta conversación estuvo muy buena y bueno, seguramente podremos profundizar en ella pues cuando tengamos también la lectura del informe avanzada. Muchas gracias y nos vemos también en 8 días. Gracias, me excusan todas las molestias acá tecnológicas. Mil gracias. A usted que esté muy bien, gracias. Bueno, un abrazo, gracias. Y a ustedes, amigos, amigas oyentes, gracias por acompañarnos en este espacio de la radio pública del Departamento de Antioquia, Franja de Radioconsultorios, una iniciativa conjunta del Instituto de Estudios Políticos y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Operación sonora, William González, dirección de este sistema, Beatriz Elena Mejía. Ustedes, gracias por acompañarnos y lo esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.